Ya lo tenemos Ya lo tenemos Emiliano Baldi, ya lo habíamos anunciado por segunda vez en el estudio. Tercera columna. La tercera. Ahí está la tercera estrella. Ahí está la tercera estrella. Por supuesto. Bien. Tercera columna de Emiliano Baldi, que es... Lo vamos a volver a presentar porque el público se renueva. Él es licenciado en Ciencias Políticas, está haciendo su doctorado en la Universidad Nacional de Rosario, es docente de la universidad y es miembro de socio fundador de la consultora Dixie, aparte. Muy bien, muy bien. Sí, bueno, falta el loguito de la consultora, ahí te ven el logo. En el separador. El separador, muy bien. Que aquellos que están mirándolo en el streaming ya lo tenemos ahí. Claro. Bueno, tenemos la columna de Emiliano que se llama Momento Maquiavélico. Exactamente, ¿bien? Es una columna que... Ahí dice, Franco, ¿por qué? ¿Por dice. qué? Bueno, es sencillo para nosotros, pero dale. Pero lo podemos explicar. Hay una doble cuestión ahí. Número uno, Maquiavelo es un autor clásico dentro del pensamiento político. Y, por si fuera poco, hay un libro mucho más reciente de otro autor que se llama justamente Momento Maquiavélico, así que le tomamos prestado este nombre a un autor que es poco, de apellido. Pero bueno, justamente él estudia el contexto en el cual escribe Maquiavelo y un poco da por qué escribe lo que escribe, ¿no? Que por ahí rompe con una tradición más vinculada a lo religioso, Maquiavelo. Tal cual, ¿no? Uh-huh. Esta idea de la separación del Estado y la Iglesia, ¿no? Y de pensar si hay también comportamientos, ¿no? Que pueden ser considerados éticamente desde la perspectiva, si se quiere, moral, ¿no? Determinada en un determinado momento histórico, son correctos o no, ¿no? Claro. Entonces separa la idea de la política desde una perspectiva normativa, digamos, si está bien o mal, y ve la política lo que es, digamos, esta idea de su libro póstumo, digamos, de Maquiavelo, que es El Príncipe. De donde tomamos la imagen. ¿Cuál es el rol del gobernante en este caso? O cuáles son las estrategias que tiene que realizar durante su gestión en el gobierno, ¿no? Y algo importante que si, por lo menos se queda planteado, si hay una moral distinta para el príncipe que para el resto, para el pueblo, para el común. Exactamente. Ahí tenemos nuestro amigo Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo. Sí. Bueno, porque además también digamos, también tirando cultura popular, porque está en Cambalache, ¿no? Siempre había chorro Maquiavelo estafado. Claro. O sea, digamos, justamente seguramente digamos, Franco le sonaron de ahí Maquiavelo, ¿no? ¿Puede ser o no, Franco? Sí, del Cambalache. Bueno, pero porque dice, ¿por qué macabro? Es macabro. Por estos consejos que Maquiavelo le da al príncipe. Exacto. Para que él pueda gobernar. Exacto. Siempre pensando en el bienestar del principado y del reino. Claro. Pero el tema es a veces el bienestar del principado y del reino exige que el príncipe tome medidas que, si las juzgamos con la moral para el pueblo, son inmorales. Pero para el príncipe es no solamente lo inteligente, sino hasta lo correcto. No voy a poner ejemplos porque es polémico. Sí. Es polémico. Justamente ese es el espíritu de esta columna. La columna es polémica. Sí, tal cual. Exacto. Pero él se remonta de un principio que es mucho más anterior, podríamos decirlo incluso desde Maquiavelo, ¿no? Que esta idea de darle al César lo que es del César y darle lo que es de Dios, lo que es de Dios, ¿no? Entonces, ya desde la Biblia, podría decirse, ya está esa separación, ¿no? Entre el Estado y la Iglesia. Pero bueno, era un momento importante donde escribía Maquiavelo porque era un momento en donde la Iglesia tenía una importancia muy importante. O sea, era importante, digamos, como institución política y más en religiosa. Italia. Y más claro, donde él escribe un orgulloso florentino. Claro, exacto. Para el pueblo lo que... Bueno, ¿y ahora qué tenemos? Y hablando del pueblo, bajando del pueblo, bajando a... Vamos a decir Argentina, bajando una provincia, en realidad.
Buenos Aires. ¿Qué tuvimos? Desde la ¿Qué ha pasado? Desde la última vez que yo vine, pasaron varias cosas muy interesantes. Sí. Las nombro y me centro en una. Tuvimos los escándalos de los audios. Exactamente. Y demás, que tocaron al núcleo más íntimo del gobierno nacional. Tuvimos una elección en Corrientes donde el gobernador Valdés logró, de alguna manera, colocar a un continuador, sucesor, claro. un sucesor. Donde el aliado del gobierno nacional no tuvo un resultado acorde a lo esperado y tuvimos las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. Y uno podría decir, ¿por qué nos interesa a nosotros, los cordobeses, las elecciones de la provincia de Buenos Aires? Porque son una antesala de las elecciones legislativas de octubre, ¿no? Sí. Un tercio o la mitad del padrón nacional vota en la provincia de Buenos Aires. Sí. Con lo cual, un resultado electoral ahí después le complica o le va a facilitar la renovación en la Cámara, sobre todo en la Cámara de Diputados, al gobierno. ¿Cuál es la intención del gobierno? Lograr, ahora tiene, digamos, muy pocos representantes en el Congreso, por lo cual tiene que manejarse con vetos, tiene que manejarse con negociaciones muy micro con los legisladores, con los gobernadores. Y si ellos quieren impulsar, como se pretende, una serie de reformas más profundas, necesitan sí o sí un Congreso que vote en ese sentido. Entonces, las elecciones de la provincia de Buenos Aires son como una gran encuesta, o fueron una especie de gran encuesta, para lo que se puede venir. Y con los ganadores y perdedores, que ya los vamos a repasar, también te da como si fuera una bocanada de aire o un empujón para estos últimos 2 meses de campaña, ¿no? Bien, vamos a explicar un poquito. Buenos Aires tiene... Tenemos ahí unas imágenes, ¿no es cierto? Tiene una composición, digamos, tiene una legislatura bicameral que se renueva por mitades cada 4 años. O sea, hay cada 2 años hay elección a gobernador y elección... Bien, y se divide en 8 secciones. Esas son las secciones, digamos, tenemos 7 secciones y la sección capital, que es La Plata, ¿no? Ahí lo podemos ver en el mapa. Exactamente. Si pasamos al siguiente mapa, ahí ya vemos los resultados de las elecciones, donde podemos ver que de las 8 secciones, Fuerza Patria, que es el partido o el frente del gobernador Kicillof, ganó en 6. Ganó en lugares donde habitualmente no gana. Si vos me decís en la primera y en la tercera, bárbaro, era esperable, ganó en Junín. Exactamente. Ganó en el interior productivo, por ponerle una digamos, no es un fenómeno agropecuario. Productivo agropecuario. Que siempre fue el voto más ligado al agro y fue mucho más al esquivo, PRO o a la Libertad Avanza en la última. Más al PRO. Pero en la última elección del 2023 era una Claro, después los que lo terminaron apoyando a Milei en las elecciones, digamos, el balotaje. Incluso en la capital, en La Plata, también ganaron. Con lo cual, bueno, tenemos... A ver, un escenario complejo. Si vemos la siguiente, ahí tenemos algunos números. Bueno, ahí es como queda conformado el Senado. Franco. Hay uno largo. No importa. Vamos con este. Vamos con este. Con esta elección. Le expliquemos a la gente que no está en el streaming. Hay una imagen donde queda conformado el Senado de la provincia de Buenos Aires con la cantidad de bancas que están destinadas a cada Bien, partido, lo que podemos apreciar así a simple vista con esto es que Fuerza Patria logra el quórum. Logra quórum propio. Con lo cual ya hay una herramienta menos de negociación que puede llegar a tener la oposición para cortarle las propuestas al gobernador.
Pero digo, voy a algo que no nombramos, que es el resultado final de la elección, ¿no? El resultado final de la elección, cuando uno suma el total de la provincia, el Frente Patrio, la verdad que en este momento se me está olvidando el nombre preciso. Es que ya han cambiado tanto. Hay tanta mutación. Hay tanta mutación de los pero digo, acá tenemos tantos frentes que bueno. Lo interesante es que gana por un 14, o sea, gana por 14 puntos. Por 14 puntos. Cuando la mayoría de las encuestas daban o que ganaba la Libertad Avanza o que perdía por un margen mucho menor. Hasta nuevamente en diputados hay un quórum de parte de Fuerza Patria. Claro. Sí. Queda como segunda fuerza esta alianza entre la Libertad Avanza y el PRO. Y en tercer lugar tenemos el Somos y el UCR, ahí digamos esta nueva fuerza que trataría de ir por la avenida del medio, que por ahora es una angosta avenida del medio. Estamos hablando de Somos. Estamos hablando de Somos, que es la fuerza que de alguna manera representa esta Liga de Gobernadores en Buenos Aires. Bien. ¿No? Entonces, por una parte, ¿por qué nos interesan las elecciones y cómo fue... digamos, ¿qué es lo que se eligió? Se eligieron legisladores dentro de la provincia de Buenos Aires. Sí. ¿Por qué nos interesa? Bueno, porque es una antesala de octubre. Claro. Y porque además es el 40% de la población de Argentina. Claro, tenés un electorado muy grande. Sí, que si bien hay características específicas de cada provincia, donde uno podría de alguna manera estudiarlas específicamente, pero Buenos Aires sigue siendo un conglomerado muy importante para analizar. Y marca una tendencia que se puede repetir en otros lugares tranquilamente. Exacto. Bien, ¿cuáles fueron los resultados? Bueno, si lo tomamos en el total, un 14% arriba Fuerza Patria respecto de esta alianza de la Libertad Avanza y el PRO. Tercero cómodo Somos. Si lo analizamos también por distrito, bueno, gana en 6 de los 8 distritos electorales, también gana Fuerza Patria. Y vamos ahora un poco a los ganadores y perdedores, ¿no? Sí. Acá ya entra un poco mi subjetividad, pero por ahí lo podemos discutir entre los tres. Me parece que eso es lo más rico. Ganador indiscutido para mí, Axel Kicillof. Logra, primero, acierta en la estrategia. Kicillof provincializa, desdobla las elecciones. Que fue muy criticado en su momento. Fue muy criticado y tuvo una discusión con Cristina en ese momento, que también de alguna manera ahí dirimieron el liderazgo del PJ, y este resultado parecería avalar la estrategia de Kicillof de provincializar la elección. ¿Por qué? Porque en definitiva la Libertad Avanza no tenía un discurso tan centrado en la provincia, salvo reavivar un poco el fantasma de la inseguridad y algún otro tema menor. No tenía una estrategia tan vinculada, sí vinculada a lo nacional. Sí hay resultados mostrables en lo nacional. La baja de la inflación, en su momento, ahora ya no tanto, la baja del riesgo país había sido importante. Eso se podía mostrar y eso es, digamos, a nivel nacional, bueno, tenemos estabilidad macro. A nivel provincial eso no jugaba. Vótame. Que vamos a otro de los ganadores, para mí, a mi criterio, los intendentes. Los intendentes y los líderes de cada, vamos a decir, de cada partido. Acá nosotros en Córdoba tenemos departamentos. Exactamente, allá partidos. En Buenos Aires son partidos. Los tipos se movieron y mucho. Obtuvieron casi el techo histórico del justicialismo para una elección de medio término, por lo menos lo que se viene dando los últimos 3 años. Entonces es como si yo fuera a las Olimpiadas a correr y obtengo mi récord personal en esa carrera. O sea, tuve que meterle y mucho, y lo hice bien. Entonces, estos tipos también se ven fortalecidos. ¿Vamos a los perdedores? Vamos a los perdedores. Para mí el perdedor en lo institucional fue la UCR, que perdió, fue el partido que puso más bancas en juego y más perdió. En cierta forma también perdió el PRO porque
quedó como subsumido dentro de La Libertad Avanza. Y La Libertad Avanza, ¿qué pasa? Sí, ganó más bancas y le comió el electorado al PRO. Digamos, los que votaron al PRO, digamos, los que votaron a La Libertad Avanza ahora en estas elecciones, si uno se pone a hacer un análisis fino, son los mismos que votaron al PRO anteriormente. Pero ¿qué es lo que perdió? Perdió el voto que lo había hecho diferente y perdió votos en sectores populares donde donde la elección de 2023 había tenido mejores números. El otro, no digo ganador, porque acá perdimos todos, yo creo que perdemos todos, el abstencionismo. O sea, hubo un 40% de abstención electoral, que es un montón. Es un montón. O sea, la última había tenido un 70, creo, la última legislativa en Buenos Aires. Y bueno, fue justamente, o por lo menos hay varias encuestas y estudios, por ejemplo, de Pulsar de la UBA, un observatorio, que apuntan a que muchos votantes de La Libertad Avanza habrían decidido no ir a votar directamente. Probablemente decepcionados por alguna cuestión, o bueno, porque no encontraron a lo mejor candidatos puros de La Libertad Avanza. Convengamos que candidatos desconocidos también, ¿no? Mucho candidato desconocido, mucho candidato del PRO, que ahora es de La Libertad Avanza. Pero ¿para qué voy a votar el PRO? O sea, yo no lo quedaría el PRO, yo quedaría La Libertad Avanza. Y me pones al PRO. Muchos que también son kirchneristas conversos, que están en La Libertad Avanza. Con lo cual, bueno, se ve que hay un electorado ahí que quedó como medio huérfano, medio desencantado, y hay que ver si se logra reactivar. Sí. Hola Emiliano, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Franco. Buenas tardes. Hola, Vane, hola Mauri. Bienvenido. Franco. Gracias. No, en realidad, en base a las fotos que he recibido de estas encuestas y demás, quería preguntarle a Emiliano precisamente esta foto, esta encuesta que estamos mirando online, precisamente en YouTube, el Grupo Radial Centro Alternativo. Por lo que está mostrando acá, o sea, yo no sé si entiendo bien, pero en lo que es eficiencia, no. Pero dice, por lo menos en honestidad y capacidad, MM sería Mauricio Macri. Exactamente. Y Javier Milei están arriba de los demás. Sí. Eso arrancan arriba, claro. Esperen. La pregunta es quién hizo la encuesta. Claro. Bueno, ¿es una encuesta? Esperen un ratito. Le comentemos a aquellos que no están mirando. Exactamente, porque esto es un gráfico. Precisamente. Claro, es un gráfico muy particular porque es un gráfico en donde se mide el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y lo que va de Javier Milei con respecto a cómo se considera, digamos, cómo una evolución mensual de los componentes del ICG. ¿Qué sería el ICG? Del índice de confianza del gobierno. Claro, esto es un por eso estudio. Expliquemos bien, porque si no queda como algo que... a partir de 5 variables. Gobierno, interés, eficiencia, honestidad y capacidad. Así es. Claro. Con respecto a los 5 gobiernos. Esto es una encuesta que realiza hace años... Más de 10 años, si uno se pone a ver la serie histórica, incluso es anterior. Sí. Es un estudio que hace mensualmente la Universidad Torcuato Di Itela, lo hace a nivel nacional y conforman este índice. O sea, le piden a la gente que evalúe el gobierno, que lo puntúe el gobierno del 1 al 5 en su capacidad capacidad para resolver los problemas de la gente, su honestidad, su eficiencia, si gobiernan para el interés general de la población y le piden una valoración general del gobierno. Como podemos ver siempre, o casi siempre, todos los gobiernos empiezan muy altos. Sí, lo sorprendente es de lo de Alberto Fernández, ¿no? Claro, Alberto Fernández empezó casi con un 4. Claro. Alberto Fernández y Macri empiezan casi con un 4 porque había una expectativa social muy grande de lo que podían hacer, que bueno, paulatinamente con el tiempo se fue desinflando. Totalmente lo contrario. Cristina Kirchner gana porque, fíjense, al contrario, empieza bastante bajo y logra instalar algunos temas como la asignación universal y demás
que empiezan a tener un impacto positivo. Bueno, en el caso de Milei, viene a estar como entre medio de Macri y de Fernández para este periodo de su gobierno. Estamos hablando de diciembre. Estamos hablando de diciembre, enero, digamos. Estamos hablando de este momento puntual, lo que sería para Macri 2017 y para Alberto 2021. Exacto. Y una aclaración, digamos, lo que estamos viendo de este estudio es hasta diciembre del 24. No, este es agosto. Es agosto, es el último que salió. Sí. En este último, respecto de julio, y acá, digo, que otro gran perdedor, si queremos nombrar, fueron las encuestadoras, que le pifiaron horrible, la mayoría. Entonces, pregunto, ¿esta encuesta le está pifiando? Esta encuesta no. Justamente yo la traigo, ¿por qué? Porque hay una baja del índice de julio al de agosto, hay una baja de casi 10 puntos en la imagen general del gobierno de Milei. ¿Qué pasó en ese mes? ¿Qué pasó ahí? Ahí tuvimos, todos estos escándalos y demás que le golpearon de lleno a la popularidad de Milei. Pero como acá vos no le preguntas a la gente si va a votar o por quién va a votar, probablemente hasta la gente se anima a darte una respuesta, no sé si más sincera, pero te lo dice sin ningún problema. Y hay otro tema, que esto, cualquiera que haya hecho una encuesta sabe que en general se trata de que la persona te responda algo. Exacto. No que te diga no sé, no que te diga no me interesa, no que te diga no voy a ir a votar. Siempre se le repregunta a la persona, pero si fueras a votar, ¿a quién votarías? Y probablemente eso es algo que la no respuesta, como dice Bourdieu, en las encuestas suele ser más jugosa más que la importante. Respuesta. Totalmente, coincido con Sobre todo en eso, Franco, que preguntabas vos, porque digamos en las encuestas de intención de voto, ahí eso lo que está diciendo Emiliano, digamos, es cuando vos tenés que decidir por alguien en particular. Claro. En este caso que estábamos viendo, como son otras las variables que entran en juego, vos vas midiendo, es como que lo vas puntuando al gobierno en la capacidad sobre esos 5 rubros. Claro. Que no parecen tan jugados, si querés, con respecto a, ¿por quién vas a votar? Claro. ¿Entiendes? Y ahí uno puede dar algún tipo de explicaciones, ¿no? Con respecto a lo que va pasando, sobre todo en los últimos meses, y lo que estamos viviendo particularmente en esta semana, ¿no? El tema del no aumento de los jubilados, que fue un lugar o un estrato social, podríamos decir, muy importante para la Libertad Avanza durante las elecciones del 2023, en temas, digamos, de quienes fueron a votar y quienes fueron de alguna manera a tomar decisión por Javier Milei para ser presidente de la Nación, y que hoy, digamos, frente a los vetos, sucesivos vetos del gobierno nacional, son unos de la población que incluso no ha ido a votar. Se ha quedado en su casa. Justamente, lo que parecería es que muchos votantes de la Libertad Avanza optaron por el ausentismo. Exactamente. Como último punto, Milei reconoce la derrota el domingo. Cerca de las 10. Y dice algo que puede parecer contradictorio, que es, vamos a cambiar todo lo que haya que cambiar, y al mismo tiempo, y acto seguido, pero el programa económico no se toca. Exactamente. Bien. Era un discurso muy breve, digamos. Dijo esas dos cosas que son significativas. ¿Qué pasó esta semana? Veto a la ley de financiamiento de las universidades, veto a una propuesta que habían llevado los gobernadores de los ATN. Sobre los ATN. Eso nos deja una incógnita de si manteniendo este rumbo se va a mantener la caída en la popularidad o si lo van a poder revertir. Claro. Bien, fue una semana muy movida, sobre todo en los mercados, y yo creo que, ahora lo van a desentrañar. Sí. O sea, viene como un continuado hoy. Pero las instituciones importan y los resultados electorales importan. Sí. Y esto de, continuamos con el ritmo económico, pero ¿qué vamos a cambiar? ¿El armado político? ¿Es esa la parte a la que van a apuntar? ¿Quién se va a encargar de ese armado político? Yo tengo tengo como dos preguntas, si quieren. A ver. Una es, hoy en Río Cuarto, en la sociedad rural, digamos, en la apertura de
digamos, de una exposición, se juntaron gobernadores, digamos, que vendríamos a hablar de la franja del medio, ¿no? De la ancha avenida del medio. De gobernadores, digamos, que está Puyaro, está, digamos, el gobernador de la provincia de Córdoba. Schiaretti. Bueno, sí, Schiaretti como ex gobernador y candidato, ex candidato, digamos, presidente, digamos, como de alguna manera poniéndose como una especie de yo me, digamos, me banco toda la... Bueno, el mensaje hoy de Puyaro, pero digamos, el mensaje sobre el cual se viene pronunciando, principalmente Puyaro, ¿no? Sí, bueno, pero nosotros estamos hablando al centro productivo, o sea, nosotros estamos hablando a la capacidad productiva, nosotros venimos de provincia productiva, queremos, digamos, soluciones o queremos medidas con respecto a lo productivo. Digo, ¿es un acierto esto en función de, si nosotros, digamos, lo que vos venías diciendo, Emiliano, son sectores que probablemente lo han votado en esta oportunidad, han optado por digamos, por otra opción política, que de alguna manera en su discurso, en su campaña, venía sosteniendo algunas cuestiones que tienen que ver con cierta reactivación económica y que probablemente para la provincia de Buenos Aires haya realizado, y es donde pegó más, digamos, clase media baja, digamos, sectores trabajadores, digo, donde pegó la crisis o la medida bastante mal. Sí, a ver, yo creo que hay un problema que es que muchas veces la moderación en política no paga electoralmente como si paga la confrontación y el antagonismo. Entonces, bueno, ¿para qué quiero votar si lo puedo votar otro que es más nítido y se opone más y no va a negociar? Entonces, por ahí, bueno, es complicado instalar una opción, pero ¿qué pasa? Al mismo tiempo, desde sectores económicos se empieza a mirar con buenos ojos a esta avenida del medio, porque, bueno, como ya seguramente lo habrán escuchado un montón de veces, los planes económicos tienen que ser sostenibles políticamente. Tal cual. Y lo que se está viendo es que en cierta forma este gobierno comete muchas impericias en el campo político. Deja el armado a personas que no están capacitadas para eso. Eligió mal el príncipe, digamos. Bueno, a ver, no quería ser tan maquiavélico, debate, ¿no? Eligió mal el príncipe. Pero es todo un debate. Hoy por hoy me parece que el armado político está a manos de personas que tienen poca experiencia en armados políticos. Sí. Y que, probablemente mucho más. Se demostró bastante. Pero que a la vez tiene que negociar con gobernadores. Digo, es ese el tema. Bueno, la elección... Que se supone que la mayoría de los gobernadores que tenemos hoy, de las 23 provincias, más de la ciudad autónoma, digamos, de Buenos Aires, la mayoría ya vienen con alguna otra gestión en política. O sea, ninguno son nuevos. Yo trato de no tirar postas ni de predecir mucho el futuro porque es bastante incierto en general. Por supuesto, pero las próximas elecciones, el rol de los gobernadores va a ser clave. Y sí. Ya el gobierno tiró una línea de reunirse, de hacer una mesa de diálogo federal. Sí. El tema es hasta qué punto es diálogo y hasta qué punto es monólogo. Exacto. Si es diálogo, bienvenido sea. Yo creo que ahí van a poder acomodar un montón esta situación. Si es monólogo, van a empezar a pasarse de bando los gobernadores y con los gobernadores la provincia y el territorio. Bueno, Emi, te agradecemos muchísimo por esta columna. A ustedes por el espacio. Y para demostrar que la dimensión política importa en cuestiones cotidianas, ¿no? Porque en ese sentido, digamos, la toma de la decisión, pero también cada vez que vamos a tener que comprar algo en algún comercio, si nos alcanza la plata o no. La política está en... No, y una cosa que, por ejemplo, que, digamos, uno porque viene de un ámbito... Ahí está. Digamos, viene de un ámbito, digamos, bueno, para que la gente que lo está viendo, ahí Franco buscó una imagen, digamos, que está ahí. Con la inteligencia artificial, que ha digamos, creado.
digamos, Milei. Entre Maquiavelo y... ¿Qué le diría Maquiavelo? ¿Qué le diría Maquiavelo a Milei? No vamos a arriesgar No, si digamos, el Maquiavelo empieza con S y con C el apellido, pero bueno, no se sabe mucho. Pues tiré ahí un dato. Sí. un clic. Pero digo, probablemente nosotros, bueno, por nuestra actividad, digamos, en las universidades, digamos, estamos todo el tiempo leyendo algo que tiene que ver con política, que tiene que ver con economía, digamos, estamos politizados, digamos. O sea, no es... Sí, expliquémosle a la gente que la dimensión en la que nosotros estamos hablando de la cuestión política, lejos está de ser la política partidaria específicamente, ¿no? Porque a veces uno tiende a confundir esto de cuando hablamos de político, de política partidaria y no, sino en la toma de decisiones que uno hace cotidianamente, desde el momento en que uno dice, bueno, a ver, dedico mi sueldo a pagar un crédito, ¿saco un crédito o no saco un crédito? Bueno, eso también son decisiones políticas, digamos, también incluso económicas, porque eso también regula la actividad familiar. Exactamente. O directamente, si voy, uso el transporte público, saco una tarjeta para poder movilizarme. Bueno, hay subsidio, ¿no? También una perspectiva política también, ¿no? Ese micro, digamos, puede ser la micropolítica, es la que nosotros de alguna manera estamos más acostumbrados a poder analizar. Pero Emi, agradecido profundamente de que estés acá nuevamente en la columna. Seguramente te vamos a seguir convocando porque esto hasta octubre. Además con columna, con separador, con todo. Ya hicimos la inversión, ya lo tenemos que usar por lo Franco acá nos está aportando con inteligencia artificial e imágenes. ¿Qué quiere? O sea, ya a mano podemos hacer. ¿Qué quiere que le diga? No, esto es como que... Ya, vamos a experimentar nuevos formatos. Tal cual. Así que bueno, les agradezco a ustedes el espacio y buen fin de semana para todos. Muchas gracias, Emi. Muchas gracias.